Empezamos entonces la segunda parte. Terminando las características de Marcos, se me quedó un asunto en el tintero, que es el argumento de Marcos, y con eso terminamos este evangelio. En esta revisión gruesa, que ustedes se dan cuenta que ya siendo asuntos gruesos que se pueden ver fácilmente del evangelio, ya se puede aplicar muchísimo. Llegaremos a los detalles en la siguiente parte del curso. Argumento de Marcos, súper interesante. Él usa una estructura muy especial, única. El primer versículo del Evangelio establece el tema y entrega el bosquejo de la obra. Es, dice, el Evangelio de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice lo siguiente. Voy a escribirlo acá. Principio. ¿Quién me lo dicta? Del Evangelio. Se me está acabando el lápiz. ¿Qué más? De Jesucristo, Hijo de Dios. ¿No es cierto? Tan simple. Marcos 1:1. Y mire cómo bosqueja estas cosas Marcos. En la mitad de su evangelio aproximadamente está la confesión de Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí están las dos cosas, en capítulo 8. Y hacia el final, en la cruz, un centurión confiesa lo mismo, la confesión de un centurión, en el capítulo 15. ¿Qué confiesa el centurión? Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces Pedro, un judío, confiesa lo que Marcos espera que todo el mundo confiese, pero partiendo por los judíos. Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Jesús es Jesús el Cristo. Y un centurión, un representante del Imperio Romano, o sea, como los romanos a los cuales llegaba el Evangelio en la iglesia en Roma, un gentil confiesa verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces Marcos, de esta manera tan sencilla, en el primer versículo nos dice el objetivo de su obra. Que los judíos conozcan a su Mesías, los gentiles en todo el mundo crean que Él es el Hijo de Dios. Sencillo. Pero potentísimo. Por medio de dos confesiones estructura el libro completo. Yo lo encuentro genial. Porque lo hace de una manera tan precisa que... ¿Qué pasa? El micrófono se te está desconectando. ¿Ya se arregló? Ya. Alguien que corte eso después. De esta manera lo hace Marcos, pero tan preciso. Con el primer versículo uno no entiende lo que quiere decir. Principio del Evangelio. Principio aquí en el original puede significar tanto el inicio o lo fundamental. Lo fundamental de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Y uno dice, ok, ya, raro la manera de introducir, pero está bien. Pero en la mitad de la obra, Jesús pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y un judío, representante aquí de los, ¿no es cierto?, de los discípulos, dice, tú eres el Mesías. Y al final de la obra, un gentil dice, tú eres el Hijo de Dios. Yo lo encuentro genial, simplemente genial. Tan simple, tan directo, tan fácil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ahí quedamos con Marcos.
Dígame. ¿Ya? ¿Cuál es la etimología de querugmático? Etimología de querugmático. ¿Qué quiere preguntar con etimología? ¿Qué significa la palabra querugma? ¿Por qué está compuesto? No me acuerdo. Querugma significa proclamación. Querigma le dicen algunos, pero en realidad se debería pronunciar querugma. Significa proclamación. Entonces Marcos es un evangelista o un escritor querugmático en el sentido de que enfatiza la proclamación a través de lo que él escriba, la proclamación de Jesús, la proclamación de la iglesia, de que las enseñanzas deben ser, o sea, es para eso. La segunda, que no me quedó clara, era el secreto, no, sí, no entendí muy bien por qué se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué se llama secreto mesiánico? Es una terminología que se ha inventado para decir Jesús no quería que los que estaban allí revelaran que Él era el Mesías. De hecho, Él lo preguntó en el círculo íntimo, aquí en el capítulo 8. Pero no le andaba preguntando a toda la gente, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Silenció a los demonios porque ellos decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que ha venido, te conocemos. Cállense, decía. Silenció a los discípulos porque ellos por los milagros ya querían la efusividad y te vamos a coronar y toda la cosa. No, silencio, no se lo digan a nadie. No se lo digan hasta después de la resurrección. ¿Me entienden? Entonces, en Marcos esa estructura se ha llamado secreto mesiánico. Él quiso mantener en secreto su identidad hasta después de la resurrección. ¿Sí? Solo recordar que obviamente para los judíos de la época ellos tenían una idea de qué era lo que esperaban del Mesías y el reinado del Mesías. Por lo tanto, si se hacía público, o sea, ya estaba haciendo público que Jesús estaba haciendo milagros y se dio, en un momento ya lo querían ganar. Entonces, en eso se entiende por qué el Señor quería mantener este secreto. Correcto. Esa idea que tenían preconcebida de quién era el Mesías, de cómo debía comportarse, qué es lo que debía hacer, era un serio problema también, porque el verdadero Mesías tenía que revelarse, no solamente por las obras potentes, que es lo que esperaba la gente, ¿no es cierto?, sino que tenía que revelarse por su enseñanza, por su persona. No estaba clara en la idea mesiánica judía la necesidad de que el Mesías tuviera que padecer por los pecados de la humanidad. Ese tema tan importante, ni siquiera los discípulos lo entendieron. Por lo tanto, tenía que incorporarse a la idea mesiánica. Y él no esperaba, no deseaba y no permitiría que se revelara su identidad, porque en efecto era el Mesías, antes de que fuese comprendido completamente la esencia de su mesianismo y de su obra. Entonces en Marcos eso se destaca, no así en los otros evangelios, el secreto mesiánico. O no tanto, porque en los otros evangelios hay algunas trazas, pero no tanto como en Marcos. Ese secreto mesiánico significa que cuando Cristo vino, la idea era de un principio que no se entendiera o que usted dice que era por fe, que se comprendieran ciertas cosas, pero por fe. Y Dios, Jesús quería que eso fuera solamente para ese círculo y que después el secreto mesiánico se fuera revelado posterior. No, Susi, no. Creo que enredaste un poquito más el asunto. No es que el Señor no quisiera que se conociera su identidad o que no quisiera que fuese revelado completamente o solo para ese círculo. No, no, no. Él esperaba que la gente viera a través de lo que él enseñaba y lo que hacía un cuadro más completo que el que tenían.
Él esperaba que la gente viera, a través de la alimentación de los 5.000, al Moisés, al verdadero Moisés prometido, al que verdaderamente traía pan. No como Moisés, que trajo solamente maná, pero comieron vuestros padres y perecieron. Yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Juan capítulo 6, ¿se ve? Palabras de Jesús que no capta completamente Marcos, pero Juan lo dice con todas sus letras. Yo quiero que ustedes vean la obra completa, el panorama completo. Cuando Jesús hace en Juan el primer milagro, que son las bodas de Caná, Él quiere programáticamente, al menos Juan lo diseña así, quiere que se vea que es el rey viniendo a las bodas. Entonces el primer milagro lo hace en una boda y hace justamente lo que se habría esperado, proveer el vino para la alegría de la fiesta. Entonces Juan programáticamente diseña 7 milagros, llamados las 7 señales de Juan, para demostrar cómo era el verdadero Mesías. Los sinópticos no usan este esquema tan programático de Juan, pero muestran esto de que Jesús a través de sus obras y su enseñanza quería corregir la idea mal informada de cómo sería el Mesías. La mayor parte de la gente pensaba que el Mesías sería un general, un guerrero, un Josué. Y se levantaría algo así, que los liberaría de la opresión. Y Jesús dice, pero ustedes no han entendido Isaías 53, por ejemplo. No han entendido que es necesario que yo venga primero de mi vida por el pecado de todos. Y entonces el reino se instaure. Entonces, como no había entendido el cuadro completo, Jesús no permitiría que ni su identidad fuese revelada antes de tiempo, ni tampoco Él fuese coronado por seres humanos, menos aún que los demonios lo declararan. Y por eso Marcos pone énfasis, el Señor tenía el control de todo y no permitió ni a los demonios, ni siquiera a los discípulos, que revelaran quién era Él antes de tiempo. Eso es lo extraordinario de este aspecto literario que usó Marcos, que es un diseño, ¿me entiende? Aquí hay una persona pensando y que dice, yo voy a destacar esto, que los otros no destacaron simplemente. Por eso es tan lindo ver estas cosas particulares de los evangelios. ¿Bien? Y si ustedes tienen este cuadro, cuando ustedes lean el Evangelio de Marcos, va a tener un sabor diferente. Lo van a ver y es un gozo tremendo. Ahora que veamos Mateo, les va a pasar algo similar, porque Mateo tiene su estilito también, tiene su forma diferente. Él hace las cosas a su manera. No quiero meterme en la evidencia externa, es unánime de que el autor del Evangelio de Mateo era Mateo. Mateo con sobrenombre Leví o viceversa, no se sabe. Y todo el mundo en la antigüedad dice que era esta persona que está dentro del círculo de los 12. La evidencia interna resulta muy interesante algunos aspectos, el resto lo estudian ustedes en el libro. Contiene más referencias al dinero que los otros 3 evangelios. Es esperable, ¿o no? De uno que recolectaba impuestos. Bueno, precisamente así ocurre. La profesión de Mateo exigía la habilidad para escribir. Así es que, qué interesante que él decidiera poner por escrito también, porque al final solo 2 apóstoles escribieron, ¿no es cierto? Mateo y Juan. Bueno, con Mateo era claro, uno esperaría que fuese Mateo, porque los otros eran pescadores, obreros, gente que no era daba a leer ni a escribir, no eran literatos. Entonces, no fue su fuerte. Imagínense que Pedro, el gran Pedro, escribió apenas unas cartas pequeñitas, cortitas, hermosas y profundas, pero cortitas. Y tuvo que ser su discípulo Marcos quien pusiera por escrito el Evangelio. Eso nos dice algo. Bueno, tercera característica, en su Evangelio se refiere a sí mismo como Mateo el publicano. Súper pesado. Mientras ni Marcos ni Lucas usan ese término despectivo. Se refieren a él simplemente como Mateo
o Leví Mateo o Mateo Leví. Pero él se dice a sí mismo así. Las omisiones de Mateo son también importantes. Él no incluye la parábola del fariseo y el publicano, donde obviamente el que queda bien es el publicano. Y tampoco incluye la historia de Zaqueo, que está en Lucas, porque Mateo no pretende hacer una oda a favor de los publicanos, diciendo, en el fondo éramos buena gente. Él no pretende decir eso. Él no pretende decir que Jesús tenía preferencia por algunos. No, él reconoce, éramos gente mala. Yo era Mateo el publicano. Y éramos gente despreciada por la sociedad. Pero a esa gente se acercó el Señor. Lucas, en cambio, se siente completamente libre para mostrar estas historias y mostrar a un Zaqueo que hace el ridículo, pero es recibido por el Señor. Y es un tipo millonario, pero él se humilla para ver al Señor. Y el Señor posa en su casa. Y Zaqueo, igual que Mateo, hace una tremenda fiesta. Mateo, cuando recibe al Señor en su casa, dice que hizo una cena. Lucas, en cambio, dice, hizo un gran banquete. Entonces, ¿se dan cuenta? Mateo no pretende ser así como decir que él ni las prostitutas, no. Éramos gente penca. Pero la gracia del Señor pudo más. Los otros evangelistas nos corrigen la historia y nos dicen, Mateo era un gran tipo. Después de su arrepentimiento, fue bacán. ¿Me explico? Y por eso es linda esta comparación también. Así como Pedro, supongo yo, no quiso que Marcos, en Marcos capítulo 6, colocara el detalle de que él fue el que caminó sobre el agua. Mientras Mateo se siente totalmente libre para decir, yo estuve ahí, y el único de nosotros que se atrevió fue Pedro, y le aplaudo a Pedro. Él se atrevió, se hundió, sí, pero lo intentó y dio un par de pasos. ¿Se fija? Pero Pedro, en Marcos, no lo dice. A lo mejor se siente avergonzado de haberse hundido, o a lo mejor no quería destacarse porque en efecto caminó un par de pasos sobre el agua. Estas comparaciones yo la encuentro que dan una riqueza al material de los evangelios. Fecha y propósito. La fecha cercana al año 70 después de Cristo. Este año 70 es muy importante en todos los estudios bíblicos del siglo I, porque es el año en que fue destruida Jerusalén y el templo. Y cambiaron muchas cosas. Gran cantidad de judíos fueron dispersados. Se acabó la adoración en el templo, por lo tanto muchas cosas cambiaron. Y algunos eruditos piensan que sería inapropiado o incluso imposible que los autores bíblicos, habiendo vivido la destrucción de Jerusalén y el templo, no lo mencionaran en sus escritos. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el libro de los Hechos se escribió después del año 70 y Mateo tal vez también. Pero ellos escribieron la historia que había ocurrido 40 años atrás. Entonces no tenían por qué escribir, pero el templo fue destruido. No, escriben como era hace 40 años. Y hace 40 años el templo estaba. Y hace 40 años Jesús miró el templo y dice, ¿te das cuenta? No quedará piedra sobre piedra. Y ellos se dan cuenta que esa profecía ya se cumplió, pero la escriben como fue originalmente, una profecía. ¿Me explico? Entonces, a mí no me hace complicación, pero cercana al año 70, creo yo, es lo más probable, después de Marco, unos 4 o 5 años después para tener tiempo de tener el material, porque yo creo que sí hay una dependencia de parte de Mateo de Marcos. Hay una línea que sigue en el bosquejo general de Marcos y hay muchas partes que son completamente idénticas. Entonces, alguien le copió al otro. Que como dije, no hay ningún problema en eso, porque detrás de Marcos está Pedro y había un respeto entre ellos. Entonces, si uno no se acordaba de una historia, no hay problema en que el otro sí se acuerde, ¿no es cierto? El propósito de Mateo es muy claro. En primer lugar, mostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Por eso tiene más citas del Antiguo Testamento que todos los demás.
él se dedica con un tono muy específico a las profecías y el tono de cumplimiento. En Jesús se cumplió, como está escrito. En segundo lugar, animar a los creyentes judíos, dado que Jesús era el Mesías, pero había sido rechazado. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con Israel después del condorazo que nos mandamos? ¿Qué pasará? Porque los creyentes judíos se dieron cuenta de lo que pasó. Los otros seguían como nada, ¿no? Pero los que se arrepintieron dijeron, yo estaba en esa plaza y yo grité, crucifícale, crucifícale. ¿Me entienden? Ellos se dan cuenta de lo que significó en ese momento haber dicho, queremos a Barrabás, fuera con él, crucifícale, no tenemos más rey que al César. Y algunos incluso dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Ellos se dan cuenta de lo que se dijo en ese momento, espiritualmente, la puerta que se abrió para el diablo, para destrucción de la nación. Así que esta pregunta es vital. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con el reino de Dios? ¿No hay más oportunidad? Bueno, Mateo escribe específicamente para decirles qué va a pasar. Por eso que es tan programático Mateo, en decir en el capítulo 24 y 25, comenzando del 23, lo que va a pasar en el final de los tiempos. Por eso es tan programático Mateo en colocar en el capítulo 13 las parábolas del reino, mientras en otros evangelios están distribuidas, él las pone juntas. Por eso es tan programático de colocar el sermón del monte todo junto para hablar de la nueva ley del reino de Dios. Mateo tiene este propósito, animar a que hay una nueva oportunidad por la gracia de Dios. En tercer lugar, es claramente evangelístico, igual que los otros evangelios. En cuarto lugar, es muy apologético. Apologético significa defensa, ¿no es cierto? Apología es una defensa. Entonces, él trata en su evangelio de demostrar que Jesús es hijo de David, o sea, desciende de la línea davídica. Eso es muy importante para Mateo, porque se nos dice que en el siglo I los judíos hicieron correr la leyenda de que Jesús era hijo de un romano que había violado o abusado a una judía, a María en este caso. Entonces Jesús era un bastardo. De hecho, existen escritos rabínicos antiguos donde se llama a Jesús Jesús ben Pandera, que significa Jesús hijo bastardo. ¿Entienden? Así es que tiene esta intención clara, Mateo, de demostrar que Jesús es hijo de Dios y es hijo legítimo, milagroso y descendiente de David. En segundo lugar, él quiere demostrar que los líderes religiosos son indignos de pastorear a Israel, pero Jesús sí lo es. Él quiere demostrar que los líderes son malos pastores, pero Jesús es el pastor enviado por Dios. En tercer lugar, él quiere hablar del nacimiento virginal contra las acusaciones de nacimiento ilegítimo que ya mencioné. En cuarto lugar, él quiere hablar de la resurrección, porque Mateo es el único en el capítulo 28 que menciona que los líderes le pagaron a los guardias para que diseminaran el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo. Solo Mateo se preocupa de este detalle y él dice, esto que dijeron es mentira. Nosotros no nos robamos el cuerpo, sino que ocurrió de esta manera. Y da todos los detalles. Y finalmente, quiere demostrar que como Moisés, Jesús trajo ley. Y como Josué ofreció reposo, pero no en una tierra, sino en él mismo. Y por eso es tan famoso el capítulo 11 de Mateo, donde dice, si alguno está cansado, venga a mí, ¿no es cierto? Y lleve mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que programáticamente Mateo quiere mostrar, Jesús es
el Moisés prometido. Él sí da pan. Él sí trae ley. Entonces coloca el Sermón del Monte de manera muy especial. Mientras en Lucas usted lo encuentra diseminado en todo el Evangelio, Mateo lo coloca juntito en 3 capítulos. Es ley. Y cómo Josué ofrece reposo. Josué tiene que conquistar la tierra para que el pueblo haya reposo. Es el lugar del reposo. Jesús dice, no es eso lo que necesitan. El reposo lo hallan en mí. Es todo lo que necesitan. ¿Se fijan? Claramente son propósitos apologéticos únicos en Mateo. ¿Hasta aquí vamos bien? Perdónenlo rápido, pero yo creo que esto igual lo pueden revisar en el libro y yo solo quiero enfatizarlo y darle este toque más personal que estoy diciendo ahora. Características. Igual que en Marcos, vamos a ver las características esenciales de Mateo. ¿Cuáles son? En primer lugar, un énfasis en el ministerio docente de Cristo. Ningún otro evangelio tiene esta característica. Mateo se dedica a las enseñanzas de Jesús. Las coloca, es casi como que les coloca marcos y les pone flores alrededor. Jesús va a enseñar y va a enseñar con una autoridad. Entonces, es especial. ¿Ya? Fuerte trasfondo judío. Abundan las citas del Antiguo Testamento, se incluyen casi 50 citas directas y otras 75 alusiones indirectas a pasajes del Antiguo Testamento. No hay otro evangelio que tenga tanto énfasis antiguo testamentario, porque él quiere decirnos, en Jesús se cumplió lo que había sido anunciado. Pero no solamente se cumplió en Jesús, sino Jesús es el descendiente de David, es el león de la tribu de Judá, es el que debe llevar la corona, es descendiente de Judá. Él es el rey de Israel. 3. El primer versículo, interesante, muy parecido a Marcos, presenta el resumen del mensaje, pero es bastante diferente. Vamos a verlo. Díctenmelo, por favor. Voy a borrar un poquito acá. ¿Cómo es? De la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no es cierto? Qué interesante. Miren lo diferente, pero qué potente. Cuando dice Abraham, cuando dice David y cuando dice Jesucristo y genealogía, nos está diciendo cosas muy precisas en tan poco espacio. ¿Qué nos dice de genealogía? Que hay una descendencia, ¿no es cierto? Por lo tanto es humano. Es muy importante. En el siglo I fue fuerte el movimiento docético. El docetismo decía que Jesús fue solo una apariencia. Él nunca fue humano, realmente. Por eso nunca murió. Porque él era un espíritu que tenía apariencia de cuerpo humano, pero no era humano, era solamente divino. Eso era el docetismo, declarado herejía. ¿Se fija? Y contra eso lucharon los discípulos. En el siglo II fue fuerte la lucha contra el docetismo. Aquí dice, tiene genealogía, viene de alguien. Y quiero que sepan de quién desciende, de David. Eso nos suena a pacto davídico. Y viene de Abraham. Eso nos suena a pacto abrahámico. Y como es el Cristo, que se llama Jesús, o sea, Yahvé o Yahvé salva, Él es el Cristo, todo esto nos va a llevar al pacto nuevo.
en un versículo, con pocas palabras, pero el que viene del Antiguo Testamento y cacha el mote, ¿no es cierto? Lee entre líneas. El que no sabe todo lo que ya nosotros hemos estudiado en el Antiguo Testamento, lee esto y le dice re poco el versículo. Para nosotros esto es glorioso. Aquí está la declaración de por qué se encarnó nuestro Señor. Del hilo teológico que hemos venido persiguiendo desde el Génesis. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Para eso, para traer las promesas, para traer el reino. Es el Mesías, se encarnó, era plenamente humano, pero es el Hijo de Dios. Él nos va a traer el pacto nuevo. Sigo un poquito. Destacado lugar de la escatología. Igual que Lucas, en esto son muy parecidos Lucas y Mateo, pero tienen un énfasis un poquito diferente. Mateo es un énfasis más judío, Lucas un poco más amplio. Sobre todo Lucas tiene este aspecto de hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Mateo no le pone énfasis a eso. Mateo habla del ambiente más de Jeremías, del tiempo de sufrimiento de Jacob. El tiempo de angustia para Jacob. Ese es el ambiente que pinta Mateo. Notable preocupación por los gentiles. Uno dice, en un evangelio tan orientado a los judíos, los gentiles no tienen lugar. No es así. Él habla de los gentiles de una manera muy amistosa porque sabe que detrás está este trasfondo. En el trasfondo del pacto abrahámico, Israel, en los lomos de Abraham, es escogido para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Dios nunca ha perdido de vista a la humanidad. El pueblo de Israel lo perdió. Y la iglesia corre el riesgo también de perderlo cuando se cierra y se vuelve legalista y se vuelve como a nosotros nos gusta, para lo que a nosotros nos gusta, en lugar de mirar hacia afuera y ver al mundo perdido. Entonces Mateo se da cuenta de eso, de que la promesa es para el mundo. Entonces él incluye en el nacimiento de Jesús a magos gentiles que tienen más entendimiento que los judíos. Porque los magos ven una estrella y hacen lo imposible por llegar. Mientras los principales, la gente entendida que está con Herodes y le dicen claramente tiene que nacer en Belén. ¿Alguno de ellos fue a Belén a verlo? ¿Qué hizo Herodes? Herodes mismo fue a verlo, se humilló, le llevó un regalo, le mandó espadas. Entonces, después dice, hay un centurión gentil que Jesús alaba porque dice, no he visto en Israel la fe que tiene este hombre. Hay una mujer cananea, que Marcos nos dice que es una sirofenicia, que Jesús también le alaba la fe, y dice, por tu fe, mujer, sea hecho como tú quieres. Y al final del Evangelio comisiona a ir hasta lo último de la tierra. ¿Tiene interés Mateo en los gentiles? Claro que sí. ¿Tenía Jesús interés en los gentiles? Por supuesto. Pero vino primero al pueblo de Israel porque fue prometido. Y él iba según decía su padre. Por eso le dice a la mujer sirofenicia, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dice, sí señor, pero dame las migajas, eso nos basta. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como deseas. ¿Se ve? Estructura de Mateo. Tiene una clara división, esto es súper notable en Mateo, tiene una clara división para mostrar el propósito del ministerio del Señor. En primer lugar, dos grandes divisiones que marcan cómo Jesús estructuró su ministerio y están marcadas por la palabra desde entonces. Primero, comienza su ministerio público en el capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este énfasis es muy particular porque todo el capítulo del 4 hacia atrás, o sea, del 1 al 4, es como una gran introducción, no menor. Habla de Juan el Bautista,
habla del bautismo de Jesús, habla de la tentación en el desierto, pero es una gran introducción. Todo antes de comenzar el ministerio. Y en el capítulo 4, ahí comienza de verdad. Desde entonces comenzó a predicar. Pero hay un momento en que el ministerio de Jesús se vuelve hacia los discípulos exclusivamente. Cuando se ha producido ya todo el rechazo y se han producido 2 veces la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uno en el capítulo 9 y otro en el capítulo 12. Y cuando eso se ha producido, Jesús da un vuelco. Y en el capítulo 16, versículo 4, dice, dejándolos, se fue a otra región. Y esa palabra dejándolos es una palabra griega única. No se usa muchas veces en los evangelios y significa dándoles la espalda, como, ¿me entiende? Como renegando de ellos, ya no más. Y en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces Jesús comienza un programa dedicado a sus discípulos para que entiendan el propósito de todo lo que había hecho, de todo lo que había enseñado y de lo que les esperaba a ellos por delante. Entonces Mateo ordena el material de manera muy precisa con estas cosas. Así comienza el ministerio, así termina el ministerio público y comienza el ministerio privado. Esta división del material es muy particular de Mateo. Y por supuesto, imposible no verlo, los 5 famosos discursos de Mateo. Fíjese que comienza con un prólogo donde habla de ¿no es cierto?, del nacimiento virginal, una introducción y después una pequeña narrativa. Y viene el primer discurso, que es el Sermón del Monte. Cada discurso es seguido por una narrativa que habla de diversos temas. Y viene el segundo discurso, que es misión y compromiso, seguido también de una narrativa. Tercer discurso, parábolas del reino de los cielos, seguido por una narrativa. Cuarto discurso, cómo ser grande en el reino, capítulo 18, seguido por una narrativa. Y finalmente, discurso número 5, el juicio viene, capítulos 23 al 25, seguido también por una narrativa. Esto es muy particular de Mateo. Muy particular por el énfasis docente que le dio al ministerio del Señor, como ya hemos visto. También por el número 5, yo creo que esto no es casualidad. Porque si Jesús es el segundo Moisés y Moisés escribió el Pentateuco, 5 libros, ¿cuántos discursos esperaríamos de Jesús? 5. Y entonces Mateo ordena las enseñanzas del Señor de manera de lograr esto. Les digo con toda propiedad que Él ordenó así el Evangelio, porque en Marcos estas mismas enseñanzas están dispersas en otros contextos y no conectadas necesariamente como lo hace Mateo. Por lo tanto, no es que sean falsas las cosas que colocó Mateo, ni Lucas, pero las ordenaron diferentes. Así que esto está ordenado así porque tiene un propósito, hay una intención. Fíjese que él utiliza una fórmula para cada uno de estos discursos. Fíjese que en la primera narrativa, en el capítulo 8, versículo 1, dice, cuando descendió Jesús del monte, y eso marca el fin del discurso y el inicio de la narrativa. En el discurso 2 termina, ¿no es cierto?, y comienza la narrativa, y en el versículo 1 del capítulo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, termina el discurso 3, comienza la narrativa, y en el capítulo 13, versículo 53 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, discurso 4 termina, comienza la narrativa, capítulo 19, versículo 1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras,
Y en el discurso 5 termina el discurso, comienza la narrativa y en el versículo 1 del capítulo 26 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Cuál es la palabra en común que tienen todas estas introducciones? ¿Cuándo? Esto se llama fórmula literaria. Entonces, las repeticiones en la Biblia no son mala forma de escribir, sino son indicaciones, son banderines. Aquí la repetición 5 veces de la palabra cuando es una fórmula de transición. Y en la última oportunidad, en la quinta narrativa, cuando hubo terminado todas estas palabras, o sea, nos dice, no habrá un sexto discurso. Notable, ¿o no? Yo no lo veo desmayarse. ¿Por qué? Mira, a mí estas cosas me dan escalofrío. Es que, primero, ¿cómo tanta habilidad? Es gente común. Esto es el Espíritu de Dios. O sea, esto usted no lo encuentra ni en las novelas de hoy, de grandes escritores. Estas cosas son súper difíciles de hacer, de pensar, de crear. Después, que resulten tan bien, que produzcan un impacto. Y tercero, combinarlo con que sean exactamente la verdad. ¿Y cómo sabemos que son exactamente la verdad? No solo por fe. Por eso tenemos 4 testimonios. Si los testimonios estuvieran en contra unos con otros, diríamos, uno se las mandó y lo ordenó mañosamente. No. Los eventos coinciden. Las cosas están correctas. Así fueron. Ahora pueden desmayarse. Termino. Último tema, el reino de los cielos. Este es súper interesante, fíjese, porque el reino de los cielos es único en Mateo. Lucas lo llama el reino de Dios, así también Marcos. Y Juan no usa la expresión. Pero Mateo lo llama el reino de los cielos. Muchos han hecho toda una investigación de por qué esta diferencia. La conclusión, creo, más acertada es que simplemente lo llamó diferente, pero se refiere a lo mismo. El reino de los cielos. En los discursos 1 y 2, Mateo quiere enfatizar, Jesús es el rey. Fíjense en la autoridad, fíjense en el cumplimiento de lo que Él dijo, de lo que Él hizo, todo estaba escrito. Por lo tanto, el reino de los cielos ha venido, pero el rey es rechazado. Este rechazo se aprecia en su forma más grosera en las 2 oportunidades que blasfeman contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué pasará? Y para que la gente sepa qué pasará, da las parábolas del reino, para decir el reino se va a quedar, pero en la forma chiquitita de una semilla de mostaza. Un día será un gran árbol. El reino se va a quedar, pero en la forma de un poquito de levadura, algún día leudará toda la masa. El reino se va a quedar, pero es como semillas sembradas en distintos campos. En algunos da mucho fruto, en otros no. ¿Se fijan? Es la respuesta. El rey trae ley como Moisés. El rey presenta a los discípulos como padre. Eso es único en Mateo. No hay ningún otro que haga esto de los evangelistas. Mateo lo hace. Son 11 veces, si mal no recuerdo. 11 veces solo en el Sermón del Monte, 13 veces en total en Mateo, que Jesús le enseña a los discípulos a ver a Dios como Padre. Que esto es único en el judaísmo. Solo Jesús enseña, cuando ustedes vean a Dios, ya no lo vean como Yahvé, el Todopoderoso, el Magnánimo, el Todo Suficiente. Dile, papá. Eso es Mateo. Es muy interesante y precioso al mismo tiempo. Y también Mateo presenta la necesidad de un discipulado radical, aunque no en los términos de Marcos. ¿Qué pasará con el reino? El objetivo es a través de los discursos 3 al 5, como ya les he mencionado. Y solo les voy a dar un ejemplo
para que ustedes vean el arte de Mateo. Si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 8. Y qué curioso que así como vimos en Marcos 8, ahora vamos a ver Mateo 8. Ah, sí, bueno. Entonces, si ustedes tienen su Biblia en Mateo capítulo 8, y llegaron ahí antes que yo, note cómo termina el Sermón del Monte. Capítulo 7, los dos cimientos, y termina en el versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Aquí hay una cosa importante. El Sermón del Monte es Jesús como Moisés trayendo ley. Entonces, ¿realmente podemos tomarla como ley? Porque Moisés para nosotros, estoy hablando como un judío, es lo máximo. Él trajo la ley de Dios, el Pentateuco y todas las 613 leyes. Pero este Jesús, ¿quién es? Entonces Mateo hace este comentario. Él enseña con una autoridad, no como los escribas que citan, no, él lo dice, yo os digo, oísteis, pero yo os digo. ¿Pero realmente tiene esa autoridad? Entonces viene la narrativa en el capítulo 8, y ustedes lo primero que ven después de que termina el Sermón del Monte es Jesús sana a un leproso. Y el leproso le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué responde Jesús? Quiero. Ni siquiera ora. Él dice, yo quiero. ¿Qué pasa después? En el versículo 5, Jesús sana al siervo de un centurión. Y el centurión le dice, Señor, no necesitas siquiera ir a mi casa, tan solo di la palabra. Jesús dijo, esa fe me gusta. Tu siervo está sano. Entonces, ¿qué está contestando Mateo? ¿Tiene o no la autoridad? La tiene. Después viene, Jesús sana a la suegra de Pedro. Por eso Pedro lo negó después. No. Jesús sana a la... Eso lo cortan después, lo cortan. Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Tiene o no tiene la autoridad? Versículo 18. Los que querían seguir a Jesús. Gente quiere seguir a Jesús por esa autoridad, pero Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza en el versículo 20. Así que si me van a seguir, síganme por la autoridad, no por los milagros. Síganme por la enseñanza. ¿Qué pasa en el versículo 23? Jesús calma la tempestad. Y cuando llegan al otro lado, ¿qué pasa con los endemoniados gadarenos? Le pedían, Señor, déjanos ir donde esos cerdos. Los demonios le ruegan, Señor, déjanos. Y Jesús le dice, vayan. ¿Tiene o no tiene la autoridad? ¿Creen que esto es casualidad, escribir de esta manera? El Espíritu de Dios nos ha dejado algo maravilloso. Apreciarlo es nuestro privilegio y predicarlo más todavía. Nos vemos el miércoles que viene.